Muy buenos días, bienvenidos al webinar que vamos a realizar el día de hoy de parte del equipo de UPC Global Expertos en Levantamiento Artificial. Vamos a realizar un webinar llamado Cargas de referencia en cartas de superficie y fondo, a cargo del ingeniero Fauner Romero. En UPC Global somos una empresa dedicada a todo lo relacionado al levantamiento artificial. Tenemos equipo y personal experto en levantamiento artificial y somos representantes exclusivos de Ecometer para Latinoamérica. El ingeniero Fauner Romero es ingeniero de petróleo con más de 10 años de experiencia internacional. Ok, bueno, voy a pedirles que por favor mantengan sus micrófonos en silencio. A ver, ok. Con más de 10 años, como les decía, el ingeniero Fauner Romero tiene más de 10 años de experiencia internacional en todo lo concerniente a liderando operaciones y estrategias para el incremento de la productividad y efectividad en los procesos de optimización del sector de hidrocarburos, con amplios conocimientos y habilidades en lo que concierne a la optimización de los sistemas de levantamiento artificial en pozos petroleros y también en el entrenamiento de personal en todos los temas relacionados al levantamiento artificial, con énfasis en el uso de la tecnología Ecometer para la obtención confiable de datos y también para el diagnóstico que permita maximizar la producción y reducir o minimizar los costos. También tiene experiencia en el uso de aplicaciones como Roadstar, SOPOM, PCPOM, así como todo lo correspondiente a la suite Tera. Y pues en nuestro equipo de trabajo es uno de los líderes a nivel de Latinoamérica y pues ha estado con nosotros también contribuyendo a todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento y compartir información de valor a través de estos espacios. Así que los dejo con el ingeniero Fauner Romero que va a desarrollar el tema del día de hoy. Adelante, Fauner. Muchas gracias, Merlimar. Quisiera, antes de iniciar, que me confirmes que me están escuchando bien. Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la ciudad de Bogotá, que es mi base de operaciones, quiero darle las gracias a todos los participantes que se han conectado a esta hora de la mañana acompañándonos en este espacio que ha destinado la corporación para compartir estas pequeñas reseñas que hacemos periódicamente de algunas de las informaciones que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Como lo mencionaba Merlimar, el webinar del día de hoy lleva por título Cargas de referencia en cartas de superficie y fondo para la optimización de pozos de bombeo mecánico. Fauner, no te escucho. ¿Aló? Ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. Merlimar, deberías, porque lo he notado en varias oportunidades, no sé si me quieres poner como organizador, porque no me estás, cuando silencias el micrófono. Bueno, ok. Entonces, les decía, vamos a hacer una pequeña revisión del sistema Ecometer, lo que tradicionalmente hemos utilizado, versus lo que está actualmente tomando vigencia, algunas de las ventajas, ligeramente vamos a comentar acerca de esto. ¿Cómo hacemos la transferencia de datos entre las versiones anteriores y las versiones actualizadas del sistema Ecometer? Vamos a hacer una referencia sobre las cartas básicas en bombeo mecánico y también cargas básicas de bombeo mecánico en superficie, cómo identificarlas y cómo poder utilizarlas como una herramienta de análisis para los pozos. Vamos a hacer vamos a hacer una pequeña revisión acerca de las cargas de referencia en las cartas de fondo. Y cómo
vamos a ver cómo hacemos la activación de estos elementos dentro de los software. Yo les pido disculpas si hay algo de interferencia, es proveniente del entorno y eso quizá puede distorsionar un poco, el sonido. Pero pues definitivamente se sale de nuestro control. Entonces, tenemos aquí lo que tradicionalmente hemos trabajado, quienes hemos estado involucrados en la operación con sistemas Ecometer. Del lado izquierdo vemos el sistema analizador de pozos, como tradicionalmente se le conoce, al equipo Ecometer, que consta pues de la pistola de gas comprimido, los medidores de carga, elementos para las mediciones dinamométricas y transductores de corriente y potencia. Tradicionalmente, estos equipos que han estado en operación ya por más de quizá 30 años, han sido operados con el programa TWM. Esta es, digamos, la pantalla de inicialización del programa TWM cuando hacemos el acceso de los datos. Ustedes pueden verificar, quienes hagan uso todavía de este software, verificar que la última versión disponible está con fecha del año 2012, 9 de noviembre de 2012. Haciendo clic en la ventana de Help About TWM, entonces pueden ustedes verificar que esa es la última versión disponible de este programa. Entonces, este equipo tradicionalmente consta de una computadora conectada a un sistema, una tarjeta principal, que es básicamente una tarjeta de computadora, que procesa toda la información, digitaliza las señales que vienen de cada uno de estos sensores conectados a la cabeza del pozo y son conectados por medio de cable. Ecometer, desde hace ya casi 10 años, ha estado en el desarrollo continuo de la tecnología inalámbrica como una alternativa de mejora para las mediciones, la adquisición de datos. Y realmente el desempeño que han tenido estos equipos ha sido bastante bueno, donde se pueden mejorar las condiciones. Estos son los equipos tradicionales, ven ustedes uno a uno, la equivalencia, el sistema, la pistola de gas comprimido, transductor de barra pulida y celda de carga, al igual que los medidores de corriente y potencia. Este sistema que ustedes ven aquí, que es del tamaño más o menos aproximado de un router, del que se utiliza en los hogares para transmisión de señales de Internet, es el que recopila la información que viene de cada uno de los sensores. Está conectado a través de un cable USB con la computadora y lo que hace es transmitir la información o recibir, perdón, la información que viene de cada uno de estos sensores que transmite su señal a través de estas antenas. Para la operación de estos equipos, Ecometer ha desarrollado el programa TAM. Todos los esfuerzos enfocados de ahora en adelante van a estar orientados a la mejora continua del programa TAM. La razón de presentar estas dos alternativas es invitar a todos los usuarios a que puedan periódicamente ir migrando sus bases de datos a la plataforma TAM. En el futuro próximo, en el futuro cercano, no se tienen planes, Ecometer no tiene planes de desarrollo para la plataforma TWM, de tal suerte que en algún momento pueden llegar a quedar esa información sigue disponible con la versión que existe, pero los nuevos desarrollos y los nuevos alternativas pueden llegar a no estar disponibles para los equipos tradicionales, de tal manera que la recomendación siempre es que puedan ustedes migrar su data al TAM y aprovechar las ventajas que tiene. Vamos en el transcurso de la presentación y en la medida en que el tiempo nos lo va dando, pues vamos mostrando algunas de esas ventajas que tiene el programa TAM frente al programa WM en cosas como comparación de información, en cosas como precisión de los análisis, del tipo de análisis que se pueden llegar a hacer. La ventaja es que toda la información que ustedes puedan tener almacenada en el programa TWM la pueden migrar al programa TAM. Todos los datos son compatibles, no importa las versiones del software que ustedes tengan de TWM, toda la pueden migrar a su plataforma. La información que sea adquirida con el programa TWM definitivamente se queda ahí, no hay manera de revertirla y tenerla
en el programa TWM, razón por la cual deberíamos aún más considerar esa migración de los datos. Okay. Entonces, de la misma manera, los equipos están instalados como tradicionalmente se hace en la pistola, en el anular del pozo, cuando se desean realizar las mediciones de nivel de fluido. Tiene los mismos criterios de operación que hemos resaltado en otros webinars para la toma de registros de nivel de fluido y la determinación de las presiones. Hay algunas variables, algunos cálculos que hace el software, que están, digamos, ajustados el software TAM. Lo hemos mencionado en otro webinar, pero es importante resaltarlo. Para crudos con gravedades API por debajo de 25 tiene unas mejoras, unas precisiones en el cálculo a la hora de determinar presiones en fondo que pueden llevar a un mejor análisis de las condiciones del pozo para el diagnóstico del mismo. Ok, aquí vemos cómo se instala el PRT de la misma manera como tradicionalmente se ha hecho el de cable. La diferencia está en el tiempo que toma el ensamblaje de estos módulos, la cabeza del pozo, y cómo transmite la información. ¿Okay? Estos son los 3 dispositivos, dado que hoy vamos a conversar acerca de las cargas de referencia. Estos son los dispositivos que tiene Ecommeter disponibles para la medición de cargas dinamométricas en los sistemas de bombeo mecánico. La celda de carga tipo herradura de 30.000, la celda de carga tipo herradura de 50.000 libras y el transductor de barra pulida, con el cual podemos realizar mediciones en barras pulidas hasta de 1/3 de pulgada. La diferencia entre la medición del sistema transductor de barra pulida y el sistema celdas de carga, pues básicamente está en la precisión. Dependiendo de las características de los pozos, la precisión de este elemento, de este transductor de barra pulida, es bastante buena. Se reduce en la medida en que las cargas sean mayores en el pozo o menores. Entre menores sean las cargas en el pozo, la precisión del dispositivo pues baja. Siempre es más preciso la celda de carga, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y vale la pena resaltar que el transductor de barra pulida, o PRT, lo que nos mide es la variación de cargas que hay en el sistema. En virtud de la deformación que sufre la barra pulida cuando se presentan esos cambios de carga. Es un elemento bastante sensible, es mucho más sensible, pero pues por supuesto tiene sus limitaciones. Sobre todo en unidades hidráulicas, en donde la instalación de los dispositivos de herradura tiene algunas limitaciones a la hora de la configuración, evaluar la configuración de los pozos. ¿Cómo podemos hacer la migración de los datos desde el TWM hacia el TAM? Estando en la ventana, esto es como se ve el archivo, el programa TAM cuando se despliega. Vamos a encontrar al lado izquierdo en la parte inferior la ventana de Utilities. Cuando hacemos clic en Utilities, vamos a desplegar estas opciones. Tenemos 3 opciones para hacer la importación de los datos, la migración desde TWM al TAM, y tenemos otras opciones que luego, posteriormente en otro webinar seguramente estaremos evaluando. Tenemos 2 opciones para hacer la migración de datos desde TWM, una migración express y una migración de toda la base de datos. En esta oportunidad vamos a rápidamente hacer una revisión de cómo se hace la migración express. Cuando ustedes seleccionan la opción de migrar toda la data de TWM a TAM, deben contar con suficiente tiempo para que el sistema pueda realizar todo el análisis de esa base de datos y pueda traerlo. Entonces aquí vamos a hacer clic en la ventana Express TWM Import. Nos va a desplegar esta ventana en donde vamos a seleccionar los archivos que queremos importar. Este botón tiene una particularidad y es que solamente nos permite traer información de un pozo, el cual al hacer clic en agregar nos va a llevar, o tenemos que ubicar más bien dentro de la computadora en donde tenemos el programa, la información de TWM que normalmente está consignada en la carpeta C de las computadoras. Hay un archivo en C, se crea cuando se configura el programa, cuando se instala,
Y aquí van a quedar todas las carpetas de las cuales vamos a tener información disponible. Aquí seleccionamos los archivos, tienen la particularidad de que debemos importar cada una de las pruebas que se quieren traer y el archivo WF, que es el archivo base, donde está la información del pozo. Hacemos clic en abrir, el sistema nos va a desplegar esta ventana y nos muestra cuáles son las pruebas que van a ser traídas. Debemos dirigirle al sistema o indicarle al programa en dónde vamos a hacer esa ubicación de los datos. Tiene, a diferencia del TWM, un nivel más de almacenamiento de información. ¿Sí? Podemos almacenar un grupo y dentro de ese grupo varias alternativas. Podemos aquí crearlo simplemente tipeando el nombre de ese subgrupo. De tal manera que un mismo campo puede tener varias secciones, sección norte, sección sur, como tradicionalmente tendrán ustedes en su configuración de pozos. O si es por clústeres o macollas, de la misma manera se puede configurar esa información. De tal manera que queda un poco más organizada y permite un mejor manejo de esa data. Entonces seleccionamos la información, le damos importar, el sistema nos va a reportar el número de pozos importados todo el tiempo cuando hagamos uso de este TWM Express Import. Nos va a traer información de un pozo y nos muestra aquí qué cantidad de pruebas. Entonces en este caso se importaron 6 pruebas, son 4 niveles de líquido, una prueba dinamométrica y un efecto de contrabalance. Haciendo clic en OK, el sistema entonces va a estar disponible ahora para que podamos nosotros hacer la revisión y la selección de los pozos en la ventana de selección del pozo. ¿Okay? Cuando hacemos esta migración de datos, vamos a tener algunas ventanas emergentes, los famosos pop-ups, cuando sale la información del pozo. Tenemos 3 opciones en donde podemos sobreescribir el error. A veces hay información que ya está disponible porque se trajo en otra oportunidad, o el nombre del pozo, entonces el programa lo reconoce. Así nos muestra la opción de que lo podamos omitir, lo podamos sobreescribir o podamos vincular la información, mezclarla, dejar 2 archivos de una misma prueba. Es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo de la característica de cada pozo, y dependiendo de la información que ustedes quieran tener en su base de datos, pues deben seleccionar esta información. A veces el programa reiteradamente encuentra algunas pruebas y nos va algunos errores, cosas como por ejemplo que no está la unidad de bombeo, no está en la base de datos que tenemos, porque fue una unidad de bombeo particular. Entonces simplemente le decimos que la agregue y el sistema pues, nos permite avanzar. ¿Okay? Entonces tenemos estas 3 opciones: omitir, sobreescribir y fusionar. Ok, entrando entonces en materia, es importante a la hora de realizar mediciones dinamométricas con el sistema de Committer que podamos tener la información lo más completa y precisa posible, que corresponda a la realidad del pozo. Siempre cuando trabajamos con información de software, sobre todo en simuladores, la premisa siempre es tratar de tener la información lo más precisa y clara para que el sistema pueda de la misma manera arrojar. Se hace más relevante para el sistema de Committer, dado que a partir de la información que nosotros cargamos dentro de los pozos, el sistema va a realizar una serie de cálculos. Entonces, ¿qué información requerimos? Es muy importante, es vital que podamos tener información de la unidad de superficie. ¿Sí? El programa nos permite la opción de crear incluso geometrías, por lo menos las que están disponibles ahora dentro del mercado, si son unidades hidráulicas o convencionales, podamos hacer la configuración si no están disponibles dentro de la base de datos del programa. En sistema de levantamiento, ¿sí? cuando entramos a la configuración, tenemos la opción de ingresar la unidad de superficie, tenemos la opción de ingresar información del motor o información de la sarta de varillas y la bomba. Es muy importante, pueden ustedes revisar esta opción. Aquí nos permite configurar la estructura completa de una bomba de subsuelo, una bomba mecánica, en donde podemos referenciar incluso el espaciamiento que tiene, la longitud del pistón,
descripción si es insertable o es de tubería, de pared delgada, gruesa, y eso nos sirve también para llevar un registro de los eventos que se van realizando dentro del pozo, los cambios que se puedan ir realizando dentro del pozo. ¿Ok? Pero es muy importante verificar que la longitud, que el recorrido en superficie del sistema coincida con lo que se tiene instalado, básicamente porque le permite al programa precisar la información. ¿Okay? Seguramente en otros webinars el tiempo nos va a dar la oportunidad de mostrar algunos ejemplos de los errores frecuentes que tiene el sistema cuando esta información no se registra de la manera apropiada. De la misma manera, en las condiciones mecánicas del pozo, tenemos la opción de ingresar la tubería, el casing, información de la altura. Este KB offset corresponde al Kelly Buchin offset, una corrección por altura de la mesa, desde la cual se toman las referencias. Dentro del sistema es funcional. Si ustedes modifican esta altura, el programa hace cambios en los cálculos que está realizando, cálculos como las presiones, por ejemplo, PIP o PWF del sistema. Tenemos la opción de ingresar profundidades de empaques, el ancla de tubería, la profundidad de asentamiento. Aquí, a diferencia del programa TWM, tenemos la opción de vincular tal cual como se encuentra el sistema configurado. Si tengo múltiples tuberías, tengo la opción de vincularlas de la misma manera, la configuración de los diferentes casing. Esto es importante, miren ustedes que aquí se va desplegando el estado mecánico y nos ayuda, sobre todo cuando se hacen mediciones de nivel de fluido, a tener referencias en fondo que podemos utilizar para poder hacer ajustes y precisión en la información. Es muy importante. Algo que resaltamos mucho siempre a la hora de las análisis con biomecánico es el hecho de poder tener la data de producción vinculada al programa. Esto, básicamente, el programa tiene esta opción nueva en donde podemos ir registrando cada una de esas pruebas. Vamos teniendo una tendencia del comportamiento de cada una de las fases de producción. Pero adicional y muy importante, el programa nos ayuda a hacer un cálculo del gradiente de tubería. En este caso, el gradiente que nos muestra en la ventana de condiciones de pozo es un gradiente libre de gas. Aquí está configurando solamente las fases, las propiedades de los fluidos y los volúmenes para hacer el cálculo de este gradiente. Ya vamos a ver dónde se hace relevante este valor y por qué es realmente importante que lo tengamos muy en cuenta. Aquí también configuramos las propiedades, la PDI del crudo, el agua, las viscosidades. Si tenemos un análisis composicional del gas de anulares, podemos ingresarlo aquí, de tal manera que le damos herramientas al programa para que procese la información de una manera más precisa. También tenemos la opción de ingresar las temperaturas. Muchos de los usuarios dejan esta información por default. Por default viene 70 grados Fahrenheit para temperatura de superficie y de fondo son 140 grados Fahrenheit, 150, bueno, ahora falla la memoria, pero procuremos hacer la verificación y hacer la modificación de estos datos, dado que el sistema utiliza esa temperatura para hacer precisión de los diagnósticos, sobre todo de velocidad acústica cuando se hacen mediciones dinamométricas. Entonces, dentro de las cargas de bombeo mecánico es importante que poder entender las cargas básicas que tenemos en el sistema para analizar el ciclo de bombeo. Tenemos estas 6 cargas. Las hemos dejado intencionalmente en inglés, es la manera como aparecen en el programa. Son 6, ellas son la línea de 0 carga, la carga pico en la barra pulida o peak polish rod load, la carga mínima en la barra pulida, el efecto de contrabalance y las pruebas de válvula fija y válvula viajera. ¿Okay? Entonces vamos a revisarlas rápidamente cada una de ellas. La primera es la línea de 0 carga. Esta línea es, digamos, el punto de referencia a partir del cual se hace el inicio de la medición. Es importante siempre que vayamos a hacer la medición, hacer una calibración adecuada del transductor que estamos utilizando, de tal manera que el sistema, hagamos la verificación de que los medidores empiezan a medir desde o establecemos un punto cero de medición y a partir de eso la
el sistema puede dar una información más precisa. También utilizamos esta línea de cero carga, más adelante la vamos a ver, en las cartas de fondo para determinar efectos de fricción presentes en el pozo. Nos ayudan a determinar algunas condiciones como fricciones excesivas, fricciones que no puedan ser calculadas por la ecuación de onda que utiliza el sistema para modelar las cartas de fondo, de tal manera que tomamos ciertas medidas para hacer los ajustes correspondientes. Tenemos el primer valor, la carga pico en la barra pulida, y normalmente corresponde al valor más alto en la carta de superficie. ¿Okay? Esto es como lo vemos en el programa TWM y así como lo vemos en el programa TAM, en el TAM. Sigue siendo el mismo valor, aquí está registrado en la parte superior. Y a partir de esta información, pues podemos nosotros determinar, por ejemplo, la proporción de las cargas que está soportando el sistema respecto a la capacidad que tiene el sistema instalado. En virtud de esas cargas, el sistema, pues sabemos si está trabajando dentro de su rango operativo. La carga mínima es el valor mínimo de la carta de superficie, carga mínima en la barra pulida, o minimum polish rod load. Y tanto la carga máxima, la peak polish, como la minimum polish se utilizan para determinar el rango de cargas permisibles que el sistema luego nos muestra y nos permite evaluar el rango en el cual se encuentra la SARTA que tenemos instalada. Si está teniendo en cuenta diferentes factores de servicio, saber si nuestra SARTA está operando en condiciones normales. ¿Okay? Entonces, a partir de esas dos cargas, por eso es tan importante tenerlas presentes, porque sabemos o podemos saber si nuestro sistema está dentro de un rango permisible de operación. Es importante también tenerla en cuenta cuando tenemos efectos, por ejemplo, de flotación de la SARTA, que está quedando suspendida, cuando tenemos excesivas desviaciones o crudos pesados, viscosos. Es importante tener, digamos, ese valor presente, sobre todo para protección de los equipos cuando estamos realizando la medición. ¿Okay? De esta manera lo vemos en el programa TAM. El sistema lo registra. Aquí podemos hacer la variación también de las unidades en las cuales se registran los dos. La siguiente línea de carga de referencia que vamos a tener disponible en el sistema es la línea de carga en válvula fija. Básicamente, el que registra en esta medición es el peso de las varillas en flotación. Por lo que tendríamos que analizar un poco, comentar dos cosas puntuales acerca de la flotación. Están, digamos, evaluadas a partir del principio de Arquímedes, el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Es decir, que las varillas, si nosotros analizamos el sistema todo el tiempo, la tubería está llena de fluidos, en este caso líquido, agua y gas, y eventualmente las varillas las estamos registrando en superficie, aquí es nuestro registrador en superficie. Cuando se sumergen, ellas tienen un peso en el aire, el sistema hace el cálculo, determina el cálculo a partir de las información que nosotros ingresemos en el sistema, hace un cálculo de las varillas suspendidas en el aire y también hace un cálculo cuando esas varillas están dentro de los fluidos. Básicamente, afectadas por la fuerza de flotación, que en este caso está dado por la gravedad específica de los fluidos, el peso de las varillas en el aire y la relación entre la densidad del agua y la densidad del acero, que es este factor de 0.128. Entonces, en el programa lo vamos a identificar como WRF, el Weight Rods in Fluid, las varillas en el fluido, y normalmente cuando hacemos la evaluación, el sistema nos va a mostrar que esas cargas en la carrera descendente van a corresponder o van a estar bastante cerca, dependiendo de la condición de operación del pozo, al valor de varillas en flotación. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, consideramos el peso de las varillas en el aire y la gravedad específica de los fluidos. Por eso, es importante que tengamos en cuenta el gradiente, recuerdan que lo habíamos mencionado al principio,
es importante que tengamos en cuenta el gradiente en la tubería del pozo, porque a partir de ese gradiente, pues el sistema nos va a dar un mayor o menor ajuste. En el programa TAM, esta es la manera en que vamos a hacer el análisis de una prueba de válvula fija. En este caso, el sistema nos está registrando. Aquí hay unas líneas de referencia. Miren ustedes, esta línea, una línea punteada, nos indica que este corresponde al peso de las varillas en flotación. Peso boyante, es como aparece, el buoyant weight. También nos muestra una línea punteada en la parte superior que corresponde al peso de las varillas en flotación más la carga de los fluidos. Esta carga calculada, la carga medida, en este caso corresponde, realmente la carga que se está midiendo corresponde al peso de las varillas, es decir, estamos haciendo una buena medida. Hay que tener en cuenta que la medición se está llevando a cabo con una herramienta, una celda tipo herradura, HT, que es más precisa a la hora de realizar este tipo de pruebas. ¿Okay? Entonces, en este caso, la carga medida, el sistema nos la está mostrando como 8.000 libras. Y si vamos a la configuración de ese mismo pozo donde hicimos la carga de los datos, el peso de esa sarta de varillas corresponde a 9.221 libras, es decir, que tenemos más o menos 1.200 libras por efecto de la flotación, pérdida de peso del sistema. Aprovecho para mencionarles un pequeño paréntesis. Aquí está la información que mencionaba acerca de la configuración de la bomba. Si ustedes hacen clic aquí en la designación API, tienen la oportunidad de configurar su bomba o darle el registro al pozo, tal cual como ha sido instalada en downhole, en el pozo. ¿Okay? Entonces aquí tienen la longitud de la bomba, la longitud del pistón, el diámetro del pistón. Este dato lo utiliza el programa, es importante precisarlo, lo utiliza para establecer la línea de FO máxima y el desplazamiento que está teniendo el sistema en cada uno de los ciclos. Adicional, puedo incluir el clearance de la bomba, el espacio que hay entre el pistón barril. El sistema también lo utiliza para hacer cálculos. Tiene un módulo adicional en donde, teniendo en cuenta ese escurrimiento a partir de la ecuación de Patterson, que seguramente también más adelante vamos a conversar sobre eso en otro webinar, nos ayuda a precisar el valor que está desplazando la bomba en fondo. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos en cuenta, miren ustedes, aquí considerando el gradiente de fluidos, el sistema nos hace el cálculo de ese efecto de flotación que tiene el sistema. ¿Okay? Entonces, para la prueba de válvulas, en este caso, por ejemplo, en algunos casos, cuando el pozo tiene un alto nivel de fluido, está fluyendo en superficie, se presenta cargas muy similares, tanto en la válvula viajera como en la válvula fija. Las válvulas están igualadas. Miren ustedes, para resaltar la relevancia que tiene el gradiente de fluidos en la tubería, miren ustedes lo que pasa cuando tomamos, por ejemplo, un gradiente por default. El sistema tiene 0.445, esto es un gradiente libre de gas. Y miren el comportamiento, el valor medido en la válvula viajera es de 8.433, en la válvula fija es de 8.435, prácticamente el mismo valor. Si nosotros hacemos el cambio, ¿sí? Y ahora modificamos ese valor, entramos a la configuración y modificamos el valor del gradiente, vemos que la línea de carga se ajustó mucho más. Hay una diferencia entre la carga de la válvula viajera y la válvula la carga en la válvula fija. ¿Okay? Entonces es importante que podamos ingresar los elementos en el programa para que pueda de esa manera realizar una medición apropiada. Estamos hablando de la línea de referencia o el valor de carga de referencia de la válvula fija. Vale la pena resaltar el proceso para la medición de esa prueba, cómo se hace. Normalmente, tradicionalmente se ha dicho que esa prueba se hace cuando se han recorrido 3/4 partes de la carrera descendente. Sin embargo, el volverlo una camisa de fuerza, el hecho de que sea 1/4 de carrera, a veces no nos ayuda mucho a la hora de identificar problemas en la bomba. No necesariamente tiene que ser 1/4, lo que quiero resaltar.
lo podemos hacer en diferentes puntos del ciclo de carrera descendente para tratar de determinar condiciones adicionales. Si tenemos un problema como un hueco en la bomba, por ejemplo, y estamos por encima del hueco, ¿sí? Pues no vamos a ver, digamos, esa pérdida. El sistema va a tener vamos a poder hacer un mejor análisis si posicionamos o paramos la unidad de bombeo en diferentes posiciones del ciclo, en la carrera descendente. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos la medición de la válvula fija? Básicamente, en carrera descendente, todo el peso de los fluidos en la tubería recae sobre la válvula fija. En ese momento, la presión por encima de la válvula viajera es igual a la presión. Bueno, en realidad, y de acuerdo a las pruebas de laboratorio, se ha visto que la presión por debajo de la válvula viajera en carrera descendente es un poco mayor para que los fluidos puedan atravesar las cajas de la válvula y pasar a la tubería, ser transferidos de la bomba a la tubería. Pero en este caso, para efectos prácticos, vamos a verlo como que son iguales. El hecho de que sean iguales, pues permite que la válvula viajera esté abierta y todos los fluidos sean transferidos. ¿Okay? En ese caso, una prueba, digamos, la respuesta de una prueba que sea correctamente llevada, nos va a mostrar algo como esto, una línea plana, el sostenimiento de carga. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tenemos fallas a través de la válvula fija? El sistema no está reteniendo los fluidos, sino que los está dejando escapar. ¿Qué pasa con la presión dentro de la bomba? Pues si los fluidos están saliendo de la bomba, la presión dentro de la cámara se reduce. ¿Sí? La presión, sabemos por la dinámica de operación del sistema que las válvulas abren por diferencia de presiones. La presión por debajo siempre tiene que ser mayor a la presión por encima. De tal suerte que si la presión dentro de la cámara es menor a la presión por encima de la válvula viajera, pues por física no tiene otra salida más que volver nuevamente a su asiento, de tal suerte que ahora todas las cargas las está asumiendo la salta de varillas. Si la válvula viajera regresa a su asiento, todas las cargas son transferidas a la salta de varillas. Y por eso en superficie, la respuesta que vamos a tener cuando tenemos una prueba de válvulas o una válvula fija deficiente es un incremento en las cargas. Esto es la manera en que lo vamos a ver. Miren ustedes, el sistema tiene una identificación o un segmento más oscuro. Ese segmento corresponde a los momentos en donde el acelerómetro no detecta cambio. El sistema nos lo va a indicar. Tenemos aquí, por ejemplo, este segmento gris, este segmento. Son periodos del ciclo en donde está detenido el sistema. Entonces aquí vemos como cuando se detiene hay un incremento de carga, básicamente porque están fugando los fluidos de la cámara. Las cargas son absorbidas por la válvula fija y el registrador, la sarta de varillas, empieza ahora a asumir todas esas cargas que inicialmente no estaban. Vemos aquí en la primera prueba, hay un incremento rápido. De la misma manera en la confirmación, siempre por eso es bueno tener una doble medición, una doble prueba de válvulas. ¿Okay? Entonces, de esa manera, pues podemos hacer un diagnóstico del sistema. Ahora vamos a revisar la carga, la línea de carga en válvula viajera. Normalmente la vemos en el diagrama de superficie cercana a las cargas máximas durante el recorrido ascendente. Vamos a estar midiendo el peso de las varillas en flotación más el peso de los fluidos. De la misma manera, cuando realizamos la prueba en válvula viajera, se recomienda que en varios puntos del ciclo, en la carrera ascendente, poder detener la unidad, puede ser a mitad de carrera y 3/4 del recorrido hacia arriba, para poder descartar que se trate de que hayan problemas, digamos, en la bomba, sobre todo cuando tenemos fallas en producción, es decir, el sistema dejó de aportar lo que tradicionalmente hacía y presumiblemente hay una falla en fondo. Podemos valernos de este tipo de pruebas para un primer diagnóstico, un primer acercamiento antes de la intervención al pozo. Podemos hacer ese posicionamiento, esa detención del sistema. Y siempre es bueno, como lo mencionábamos anteriormente, hacer una confirmación, 2 pruebas que permitan ratificar el comportamiento que tiene el sistema. Esta es la manera en que vemos
originalmente la prueba de válvulas con el sistema TAM. Podemos configurarlo para que él automáticamente, cuando detecte una variación en la aceleración, en el movimiento, pueda llegar o registre, automáticamente empieza a guardar el sistema como una prueba de válvulas. Es decir, ya no hay que indicarle al programa. Se puede hacer también, pero podemos dejarlo de manera manual, de manera automática, que cuando el sistema se detenga, él empiece a grabar y nos queda estas pruebas como prueba de válvula. Después simplemente las habilitamos y el sistema podemos hacer la interpretación. Entonces, durante la carrera ascendente, todas las cargas, estos valores que estamos viendo en el ejemplo anterior y en este son valores supuestos para unas condiciones particulares del pozo. Entonces tenemos una presión de descarga de 2.189 libras. Aquí todas las cargas en carrera ascendente son asumidas por la válvula viajera. Todas las cargas por encima de ella, hasta la superficie, son asumidas por la válvula viajera. La presión aquí por encima de la válvula fija se reduce de tal manera que ahora las presiones se igualan y los fluidos pueden empezar a ingresar a la cámara de la bomba. Cuando tenemos un mal funcionamiento, o cuando tenemos, perdón, un funcionamiento adecuado, vemos pues que el sistema nos registra una carga que se mantiene a lo largo del periodo en que está detenida la unidad de bombeo. Hay una pregunta que siempre frecuente y es acerca de los tiempos de medición. ¿Cuánto tiempo debo tener la unidad para llevar a cabo una prueba de válvulas? Entonces, pues un cálculo rápido que podemos hacer de eso es tener en cuenta durante cuánto tiempo está haciendo efecto el sello de la válvula. Entonces, en un pozo que esté operando a 6 strokes por minuto, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que en 60 segundos hace 6 strokes, por lo tanto, un ciclo completo de bombeo está dado en 10 segundos. De tal manera que la mitad del ciclo está tratando la válvula fija, la mitad del ciclo la válvula viajera. El tiempo que deberíamos nosotros probar esa válvula durante un periodo de 5 segundos sería suficiente para evaluar el... ¿Aló? ¿Me escuchan? Fauner, hubo un poquito de interferencia. En lo último hubo un poquito de interferencia ahorita. Ok, entonces mencionaba que sobre los tiempos, lo repito, para una bomba, a una unidad, un pozo que esté operando a 6 strokes por minuto, hace 6 ciclos en un minuto, en 60 segundos, por lo tanto cada ciclo le corresponden 10 segundos, más o menos. Por lo tanto, 5 segundos sería suficiente para hacer una prueba de válvulas. Hay pozos que operan pues, en condiciones un poco menores, pero la recomendación siempre es que el tiempo de prueba no supere los 15 segundos. Después de eso, seguramente la dinámica del sistema hará que las válvulas pierdan su condición y vamos a, quizá, dependiendo de los casos, a tener errores en esas mediciones. ¿Okay? Algo importante aquí a resaltar, en este caso, vemos que en la válvula fija, las cargas corresponden con el indicador el peso de las varillas en flotación, pero aquí el peso de las varillas sumergidas en el fluido más el peso de los fluidos no corresponde a la línea de carga máxima. Entonces se preguntarán por qué no coinciden. En este caso, básicamente, entonces en este caso se debe básicamente a que esta línea de FO máxima, la línea de carga máxima de fluidos corresponde a una presión de entrada de 0 en la bomba. No es la condición del pozo, el pozo tiene algo más de nivel de fluido y por lo tanto, pues por eso no van a coincidir las cargas. Es importante tener en cuenta cuando hacemos estas pruebas de válvulas, miren ustedes la particularidad del resultado de la prueba de válvulas corresponde aquí a una fuga, claramente, y se repite. El sistema muestra aquí una pérdida de carga en la válvula viajera, no la sostiene, pero si hacemos una evaluación del dinagrama, el pozo nos muestra un llenado completo de la bomba. Todas las cargas, incluso las cargas que el sistema puede desplazar de acuerdo al nivel de fluidos, ya vamos a conversar sobre eso, están completas. Esto básicamente es porque pues la bomba está desplazando bien, pero a lo mejor tenemos un clearance, un espaciamiento pistón-barril muy grande y está fugando. El sistema está fugando. Esto normalmente se hace cuando se quiere evitar, por ejemplo, una reducción
en los índices de falla, porque el pozo produce mucha arena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se deja un espaciamiento mayor para que la arena vaya al fondo y no vaya a obstruir el funcionamiento de la bomba. Con esto lo que logramos básicamente es unas mayores cargas pico, miren ustedes el valor de carga pico, y un menor valor, valga la redundancia, menor valor de carga mínima. Aumentamos el rango de cargas. Sin embargo, para poder mitigar estos efectos de escurrimiento, cuando es una bomba, un sistema pistón barril el que está dando demasiado escurrimiento, debemos compensarlo con un incremento de velocidad en el sistema. Hay que tenerlo en cuenta. Básicamente esto, miren ustedes. Y seguramente en superficie, si la velocidad de bombeo no es adecuada, vamos a tener una pérdida considerable de producción. ¿Ok? Entonces, aquí pues el sistema, la presión por debajo de la válvula viajera se empieza a incrementar, empieza a perder cargas el sistema, no puede sostenerlas, empieza a perder carga y por eso vemos esa pérdida repentina de cargas dentro del sistema, ¿okay? Que se confirma a lo largo de las pruebas. En este caso, por ejemplo, a pesar de que el pozo tiene una buena carga, el escurrimiento que está teniendo es de 32 barriles. Más o menos lo que está desplazando lo está perdiendo por la baja velocidad de bombeo. Ok, entonces hay algo importante también que tenemos que comentar hablando de las pruebas de válvulas y es, digamos, la certeza que se tiene cuando hacemos pruebas con el PRT. Normalmente cuando se registran los pozos de rutina, utilizamos estas cargas, estas mediciones del PRT y prueba de válvulas como mediciones de referencia. Sin embargo, no son muy confiables. Cuando ustedes hacen o ejecutamos una prueba de válvulas con un PRT, el sistema nos va a habilitar esta opción en donde nos permite ajustar las cargas, en donde nosotros indiquemos esta línea, la posicionamos a lo largo de la línea de carga de válvula fija en un punto y hacemos coincidir la línea, miren ustedes aquí, el peso en flotación de las varillas, lo hacemos coincidir con este punto de carga. Sí, básicamente por la estructura que tiene de medición el sistema, el transductor de barra pulida, entonces cuando aplicamos esa medición, miren, las cargas pasaron, ¿sí? La línea de referencia pasó, se ajustó automáticamente. Eso está disponible solamente cuando hacemos pruebas con RT. Cuando hacemos pruebas con la celda de carga tipo HT, pues la medición va a ser un poco más consistente. ¿Okay? Normalmente esperaríamos que estas líneas fueran unas líneas planas de carga, pero por ejemplo aquí hay una pérdida de carga, aquí hay un incremento de carga, entonces se hace un poco imprecisa esa evaluación. La idea es que si se sospecha o el resultado de estas pruebas arroja algún error, podamos descartarlo haciendo la instalación del dispositivo HT. Entonces, por ejemplo, aquí, las mismas para el mismo pozo, vemos, es decir, se confirma que no hay algún tipo de falla asociada a las válvulas. Miren, por ejemplo, aquí hay un incremento en la prueba de válvula fija, hay un incremento de carga. Como lo hemos visto, eso correspondería a una fuga en la válvula fija. Descartamos esa fuga cuando hacemos la prueba con el HT. ¿Okay? Entonces, si sospechamos de que hay una falla dentro del sistema, la idea es que lo podamos confirmar. ¿Okay? Tenemos ahora la línea de efecto de contrabalance. Esta corresponde al peso requerido en la barra lisa para balancear las manivelas a 90 grados en carrera ascendente. Siempre el sistema, digamos que va a estar sometido a unos esfuerzos aquí. Tenemos el peso de las varillas más el peso de los fluidos, que es, por supuesto, lo que el sistema tiene que contrarrestar. En algunos casos, cuando no tenemos por la configuración del sistema, tenemos una unidad de cuyas dimensiones no tenemos precisión. Entonces, el hacer, por ejemplo, o establecer una condición de balance se hace difícil, vamos a llamarlo difícil, porque no tenemos información ni referencias, por ejemplo, de contrapesas, de manivela, de longitudes, o hay imprecisión en los datos, medidas en campo contra lo que dicen los catálogos. Podemos utilizar esa alternativa que nos brinda el sistema, y es realizar una prueba de momento de contrabalance, en la cual en la mitad de la carrera ascendente detenemos la unidad con cuidado, tenemos la precaución de soltar el freno y mirar cuál es la condición de carga en la que se estabiliza el sistema. Eso nos ayuda a
a precisar cuál es el requerimiento de balance que puede llegar a tener el sistema. La siguiente opción es, que también está disponible, es la determinación del momento de contrabalance existente a partir de información conocida. Si tenemos dimensiones de la manivela y dimensiones de las contrapesas y las distancias a las cuales se encuentran ubicadas las mismas, desde el eje de la manivela podemos darle al sistema o indicarle cuál es el momento de contrabalance existente, y a partir de la dinámica de medición de las cartas dinamométricas, el sistema de committer nos va a dar recomendaciones para hacer los cambios. ¿Okay? Entonces es importante, cuando realizamos esa prueba, vamos a tener esa línea de referencia, como lo veíamos aquí, una línea que es más o menos el promedio entre la prueba de válvula fija y prueba de válvula viajera. Está más o menos en el punto medio de esas dos líneas de carga. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos, digamos, las líneas de referencia en las cartas de superficie, cómo podemos utilizarlas para hacer los ajustes, para precisar la información que nos está arrojando el sistema. Vamos ahora a revisar rápidamente, esto lo hemos mencionado también en webinars anteriores, algunas líneas de referencia en las cartas de fondo, que básicamente tenemos tres, que es la línea de FO máximo, que corresponde a la carga máxima que la bomba puede aplicar a la sarta de varillas cuando tenemos una presión de entrada a la bomba de cero. En este caso, las cargas que nos muestra nuestro sistema en superficie y están muy cercanas, corresponden a pozos que tienen realmente o están bombeando cerca de su condición más crítica, con el nivel de fluido muy cerca a la entrada de la bomba. En este caso, el FO máximo está dado. La línea de FO es básicamente el diferencial de presión de descarga menos presión de entrada por el área del pistón. En este caso, el FO máximo, como lo mencionamos, es con una presión de 0. Tenemos otra herramienta, una línea de FO a partir del nivel de fluido. Cuando realizamos las mediciones de nivel de fluido, el programa nos hace un cálculo de presión de entrada a la bomba, y ese valor es el que se sustituye en la ecuación, de tal manera que el programa gráficamente no lo indica aquí, y nos ayuda a tener esa referencia. En realidad, si hacemos la medición correcta del nivel de fluido y las mediciones dinamométricas están precisas, en todos los casos deberían coincidir la línea de FO del nivel de fluido con la línea de carga en carrera ascendente que está estimando el sistema. ¿Okay? Y finalmente está la línea de cero carga. Esto es, en la carrera descendente, nosotros estamos aquí teniendo, o el sistema nos está graficando, cuáles son las cargas que corresponden al nivel de fluido. Al desplazamiento de fluidos en la carrera descendente, pues no tenemos carga, ¿sí? Entonces, por eso pues vamos a tener, o deberíamos tener, la línea de carrera descendente sobre esta línea de cero carga. En algunos casos estas líneas están por debajo, normalmente asociado. Imagínense ustedes una línea de cero carga, es decir, hay algo dentro del sistema que le está generando como un empuje al sistema, y normalmente asociado a fricciones o cargas que no puede considerar la ecuación para la medición. ¿Okay? Entonces, para verlo de una manera más fácil, la altura de la carta que estamos midiendo, de la carta que está calculando el sistema en fondo, corresponde al trabajo que realiza la bomba para posicionar los fluidos, ¿sí?, hasta superficie. Pero en este caso tenemos una ayuda adicional, ¿sí?, digamos, de esta columna de líquido que está en el espacio anular. Genera un empuje hidráulico que nos da, digamos, una ayuda a la hora de desplazar esos fluidos. Y tenemos también la línea de FO máximo, es decir, la capacidad que tendría el pozo de desplazar fluidos adicionales, esta columna adicional de líquidos que está presente en el pozo. Esas tres líneas de referencia se combinan para hacer un análisis más preciso del pozo. Entonces tenemos tres opciones para evaluar ese llenado incompleto de la bomba: cuando hay golpe de fluido, cuando hay interferencia de gas y cuando hay restricción a la entrada de la bomba. En los tres casos, la precisión o la evaluación que debemos hacer es la posición de la carga en carrera ascendente respecto a la línea de FO del nivel de fluido y a la línea de FO máximo. Entonces, por ejemplo, para el caso del golpe de fluido, miren ustedes que las dos líneas están muy cerca. Eso quiere decir que cuando medimos el nivel de fluido,
esa presión es realmente muy baja, la presión medida del nivel de fluido es muy baja, la presión de entrada a la bomba es muy baja, muy cercana a cero, dado que las dos líneas están muy cerca. Y aquí las cargas, pues efectivamente tienen un comportamiento pues correspondiente, están cercanas a esa línea, y tenemos normalmente un llenado incompleto de la bomba por bajo aporte del pozo, de tal manera que en algunas ocasiones la bomba puede llegar a desplazar más fluidos de lo que aporta el sistema, dado esa baja presión que tenemos en el sistema. Okay. Aquí, esta animación que tenemos es una animación que es posible a partir del sistema del TAM. Podemos tener una animación de cada una de las condiciones del pozo. Bueno, desafortunadamente no me la está habilitando, pero aquí el sistema nos muestra el comportamiento que tiene la bomba aquí en el fondo del pozo. Quizá al final de la presentación tenemos una que es realmente relevante, nos ayuda a ver. Aquí básicamente la válvula viajera viene cerrada hasta donde encuentra el nivel de fluido un poco antes, en realidad dado la presencia de gas que tenemos, ese pequeño diferencial de presión que hay, abre la válvula, que se hace un poco más crítico cuando tenemos la presencia de bloqueo en la bomba, pero ya lo vamos a ver. Cuando tenemos interferencia por gas, tenemos una columna adicional. El sistema no está desplazando todo lo que podría, de tal manera que los fluidos que aporta el yacimiento se van acumulando dentro del pozo. Y tenemos, aquí está la línea de FO, hay una diferencia considerable con la línea de FO máximo, es decir, la presión de entrada a la bomba calculada del nivel de fluido es alta, básicamente porque el pozo no está pudiendo, o la bomba, el sistema no está desplazando adecuadamente los fluidos. Entonces hay una diferencia. La vemos aquí sí se ve de una manera práctica como durante el recorrido descendente la válvula viajera, miren ustedes, viene cerrada hasta donde finalmente se da el punto de apertura. ¿Sí? Estas animaciones las pueden ustedes descargar del programa también, que sirven además como elementos de confirmación. Es una herramienta adicional para la medición de condiciones o evaluación de condiciones en el pozo. Tenemos la condición más crítica, que es la restricción de entrada a la bomba. Mencionábamos que aquí, el caso, miren ustedes que se parece, esto pudiera ser el comportamiento muy similar al que tiene un pozo cuando tenemos golpe de fluido. Sin embargo, hay una particularidad, y es que hay una diferencia entre las cargas del nivel, la presión de entrada medida del nivel de fluido y la presión de entrada del FO máximo con una presión de entrada de 0. Hay una diferencia entre las dos. Del nivel de fluido vamos a determinar que hay una columna suficiente, pero el sistema no la está desplazando, y además las cargas dentro del sistema no la reconocen. Básicamente porque dentro de la bomba la carga es 0 y por eso está mostrando las máximas cargas dentro del sistema. La particularidad, o diferencia puntual entre estos dos casos, a pesar de que son parecidos, es que en este caso, cuando el fluido encuentra los líquidos, o la bomba encuentra los líquidos, efectivamente existe un golpe, ¿no?, entre los fluidos, el líquido y la bomba, de tal manera que las consecuencias para el sistema de producción pueden ser bastante críticas. Con el nivel de fluido, cuando tenemos bajo nivel de fluido, por ejemplo, el golpe de fluido, siempre asociado hay una pequeña porción de gas, y esa compresión máxima del gas pues minimiza un poco los efectos, a pesar de que es crítico también la reducción de la velocidad. En este caso no llega a ser 0. En el caso de la restricción a la entrada de la bomba, hay completa reducción de la velocidad, punto 0. La bomba llega a 0. Y dependiendo de la velocidad con la que esté operando el sistema, puede incluso tener consecuencias en superficie, con la caja reductora, la unidad de bombeo, puede llegar incluso a tumbar la unidad de bombeo si el golpe es así de fuerte. Mencionábamos acerca de las flotaciones, y es importante también tenerlo en cuenta cuando se desarrolló la ecuación de onda por el Dr. Sam Gibbs, por allá en el año 63. Dada la complejidad y el desarrollo de las ecuaciones diferenciales que había que llevar a cabo para poder establecer la dinámica y poder tratar de
establecer cómo se, digamos, cómo se transferían las cargas desde superficie a fondo, teniendo en cuenta la velocidad de las ondas en el acero y todo lo demás. El doctor Gibbs consideró dentro de su paper, el paper es el 588 de la SPI, por si quieren hacer ustedes una revisión bibliográfica, él simplemente para resolución de las ecuaciones resolvió no considerar el efecto de la gravedad. ¿Sí? Por eso en algunos controladores de bombeo, sobre todo los SAM, que llevan pues, su nombre en honor al doctor Sam Gibbs, son controladores Lofkin, en muchos casos muestran cargas por debajo de la línea de cero carga, ¿no? Esto no implica que fruto de esta medición, es decir, la carga, esto que vemos aquí como en púrpura, esta bomba es lo que nos estaría mostrando como carta de bomba, no implica que tengamos efectos de flotación, efectos de empuje adicionales, o simplemente es una no consideración del efecto de gravedad que tiene sobre las varillas el sistema. Más adelante, el doctor Lee hizo una corrección simplemente vinculando el área seccional, la presión hidrostática que actúa sobre el tramo de la varilla en fondo, y se hace una corrección, se lleva de esta línea, esta carta de fondo, ¿sí?, a una corrección posicionándola sobre la línea de cero carga. ¿Sí? Entonces puede haber, digamos, una confusión si no se hace esa corrección de los efectos que tienen, por ejemplo, en el caso de la línea de la carta púrpura, 1000 libras de efecto compresivo. Se solía denominar como cargas reales, sin embargo, esta carga que muestra la bomba, pues no tiene un efecto, una incidencia directa sobre el comportamiento del pozo. Simplemente para considerarlo y para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis en los pozos. ¿Okay? Si nosotros, considerando o si continuamos hablando de la flotación, el efecto que tiene, por ejemplo, una estimación o una no estimación del gradiente, que es básicamente lo que estábamos mencionando. Si dejamos un gradiente por default de 0,4, tenemos posicionada, digamos, la carta, justo coincide con la medida del FO del nivel de fluido, es decir, son consistentes las medidas, pero si retiramos el gradiente de los fluidos, pues la carta va a perder esas cargas, esos efectos de flotación. ¿Sí? La diferencia en cargas, aquí, ahora ya no va a estar presente. Si tenemos un gradiente de fluidos de cero, le estamos retirando toda la sumergencia o toda la flotación que tiene el sistema, y por eso vemos esa pérdida de carga en la carta de fondo. ¿Okay? También se convierte en herramienta a la hora de analizar los pozos. Esto es un caso, por ejemplo, donde hay un hueco en la bomba, o en una zona cercana a la bomba, en donde si miramos las cargas, hay una pérdida, la carta de bomba no está sobre el cero, tenemos una pérdida de carga justamente por el mismo efecto. Ahora la tubería va a estar en vacío, las varillas no van a tener el efecto de empuje que ejercen los fluidos sobre ellas, y por eso aquí miren ustedes, la carta de superficie va a estar sobre la línea de carga de las varillas en flotación. Van a pesar mucho más, dado que no tienen ese alivio de los fluidos dentro de la tubería de producción. ¿Okay? Entonces, para la precisión del ajuste, también teniendo en cuenta el efecto de los fluidos dentro de la tubería de producción, miren ustedes, por ejemplo, la consideración inadecuada de un gradiente, que no corresponde. Este es el gradiente por default que tiene el pozo. Miren ustedes, la línea de FO del nivel de fluido está lejos de la línea de carga en carrera ascendente. Con este gradiente de los fluidos, la línea de FO máximo, por supuesto, está mucho más alejada. Hacemos el análisis o la correspondencia con la medición del nivel de fluido. Tenemos alto nivel de fluido en la bomba, de esto solamente el 22% es líquido, de lo cual podemos deducir que algo, además, la forma de la carta también nos lo está diciendo, algo de gas está entrando al sistema, de manera que el gradiente que tenemos en esa tubería de producción no puede ser un gradiente solamente de líquidos. Agua y petróleo, tenemos que vincular seguramente un gradiente más bajo por la presencia de gas. ¿Qué pasa si ahora reducimos? En este caso se pasó de 0,442 a 0,221, se redujo a la mitad.
Ahora las líneas de referencia, la línea de FO queda por debajo de la línea de carga en carrera ascendente, ¿sí? Entonces, haciendo una precisión, un ajuste, un valor más cercano, un punto medio, vemos que ahora la línea de FO del nivel de fluido coincide bastante bien con la línea de cargas en el sistema. De esa manera podemos hacer un ajuste y deberíamos verificar siempre esas medidas. Cuando ajustamos los datos o tenemos la información adecuadamente ingresada al sistema y precisa, nos deberían coincidir siempre la línea de carga en carrera ascendente de la carta de bomba con la línea del FO de nivel de fluido, teniendo la precaución de haber hecho un adecuado análisis del nivel de fluido, porque pues es la medida a partir de la cual hacemos la referencia. ¿Okay? Entonces, estas líneas de carga nos sirven para hacer un análisis, digamos, rápido a la hora de evaluar las condiciones. Vale la pena aclarar que estas líneas de referencia para comportamientos, digamos, establecidos en las bombas son mediciones realizadas a partir de una celda de carga tipo herradura. La celda de carga de barra pulida siempre nos va a poner nos va a llevar las cargas a cero. Entonces, un análisis que se haga de una condición anómala, por ejemplo, que haya una ruptura en la sarta de varillas, y la realicemos con un transductor de barra pulida, pues nos va a dar imprecisión, no vamos a tener certeza en esos datos. Entonces, este es el comportamiento típico, por ejemplo, cuando tenemos la válvula fija, está abierta, se queda permanentemente abierta, no hay flujo, no hay aporte de fluidos en superficie. Realizamos una medición, entonces vamos a tener siempre unas cargas cercanas a la línea de FO del nivel de fluido. De la misma manera, cuando tenemos la válvula viajera, por ejemplo, se queda pegada y está abierta, se queda abierta, ¿sí? Vamos a tener cargas cercanas a la línea de cero. El sistema no está desplazando fluidos. De la misma manera, cuando hay una ruptura de varillas profunda, en una zona profunda del pozo, el sistema, digamos, no registra ese desplazamiento y las cargas son, digamos, muy parecidas a las cargas que tiene toda la varilla en flotación y por lo tanto, relacionada con los fluidos, pues el sistema no nos muestra que haya un desplazamiento y por lo tanto las cargas van a estar cercanas a la línea de cero carga. De la misma manera, cuando hay una ruptura de varillas en una zona cercana a la superficie, pues se pierde todos los efectos de flotación, ¿sí? El sistema en superficie no registra las cargas correspondientes a las varillas y por eso nos va a mostrar una línea por debajo o unas cargas negativas asociadas al desempeño del pozo. Bueno, estimados colegas y asistentes, esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. De todos modos, vamos a tener ahora una sesión de preguntas. No sé, Merly, si haya en este momento alguna pregunta que podamos atender. Bueno, Fauner, ante todo, pues darte las gracias por este nivel de detalle y profundidad que has compartido el día de hoy para las personas que nos acompañan. Sí tengo por acá algunas preguntas que te voy a ir platicando. Dame un momento. Bueno, ya algunas de ellas han sido respondidas a lo largo de la presentación. Entonces, por aquí preguntaba un usuario, una persona decía, ¿cómo determino cuando el diámetro del pistón no es el instalado? Esta persona hizo varias preguntas acá. Esa es una de las preguntas que realizó, pero su pregunta, te formulo las preguntas completas. Aquí tiene, ¿cómo determino cuando el diámetro del pistón no es el instalado? Okay. La otra, ¿existe algún efecto negativo cuando la bomba está por debajo de la mitad de las perforaciones? Su otra pregunta es si la PIP de la carta debe ser similar a la del nivel. Ok, bueno, de hecho, vamos a empezar hacia atrás. Esa pregunta, esa comparación, hay un webinar que está disponible en nuestro canal de YouTube. Hay un
que es una comparación entre la P y P del nivel de fluido y la P y P de las cartas. La respuesta es, si se lleva a cabo un análisis apropiado y se hace un filtrado de la información propio, las medidas deberían coincidir. En aquella oportunidad concluimos que la medida de presión de entrada a la bomba es más precisa con las mediciones de nivel de fluido. Sin embargo, haciendo un buen análisis, que de eso trata el webinar, se llega a un ajuste, a una diferencia de más o menos 4 PSI de presión de entrada a la bomba. Y por eso, digamos, deberían ser acordes. Ahora, la siguiente pregunta es cómo saber si el diámetro del pistón no es el que estamos seleccionando. En este caso, podemos hacer uso de estas líneas de referencia de las cartas en fondo, en donde, por supuesto, tenemos que tener precisión y una buena medición de niveles de fluido. Y por más que modifiquemos las variables, pues podemos llegar a digamos, alguna clase de ajuste. Sin embargo, las líneas de referencia están dadas en función del área del pistón. La línea de FO máximo, ¿sí? En este caso la línea de FO máximo, está dada en función del área del pistón. Si tenemos un área errada, quiero decir, un diámetro errado del pistón, vamos a tener realmente dificultades en la precisión de ese tipo de información. Ahora, seguramente si el pozo tiene una buena dinámica, está llenando bien, el caudal en superficie nos puede dar una ayuda pues un poco más precisa. Recuérdame la segunda pregunta. ¿Existe algún efecto negativo cuando la bomba está por debajo de la mitad de las perforaciones? Bueno, no sé si al contrario pudiera ser un efecto positivo en el tema, por ejemplo, de gas. El tema de cargas, pues básicamente el sistema va a tener unas cargas adicionales a la hora de desplazar. Pero uno sería, digamos, orientado a la condición de llenado de la bomba, ¿sí? Tratando de mitigar el efecto de entrada de gas. Si son los intervalos superiores los que producen gas, y esto hace, digamos, una separación natural. Pero en condiciones de carga no tendría ningún efecto adverso. Vamos a tener unas cargas un poco más altas, pero pues el sistema debe estar diseñado para eso. Ok, pregunta por aquí Carlos Schweppes. ¿Existe un how to do para las pruebas de balance? Sí, claro que sí. Si nos comparte, Carlos, la información de su correo, lo podemos hacer llegar información. Hay un paso a paso. No sé si esté en nuestro blog, tal vez. Bueno, me falla ahora la memoria, pero si nos comparte la información, le podemos hacer llegar una copia de ese paso a paso de cómo llevar a cabo esa prueba de efecto de contrabalance. De hecho, los pasos para la realización de las diferentes pruebas dinamométricas con el sistema Comitar. Perfecto. Carlos Zurita comenta, ¿existe la posibilidad de colocar sistema mecánico RPS sobre un equipo electrosumergible en fondo, averiado o fase a tierra? Es decir, ¿se podría anclar la bomba sobre la electrosumergible para swap y producir con RPS? RPS. Rod Pumping System, ¿será? I think. Sí, habría la posibilidad. Hay un tipo de anclas para las bombas, se llaman inner tubing. Son anclas que permiten posicionar, digamos, anclar las bombas dentro de la tubería. El tema estaría dado un poco a la capacidad, al desplazamiento. Habría que ver la configuración, pero sí es posible. Ahora, habría que verificar, ¿no? Hacer una evaluación, o sea, la recomendación es hacer una evaluación consistente, a lo mejor. El posicionamiento de la bomba tendría unas limitaciones en cuanto a, habría que ponerla o asentarla por encima de la bomba electrosumergible. Tendríamos que evaluar la condición de gas que produce el pozo, tendríamos que evaluar las desviaciones. Normalmente, cuando se decide instalar bombeo electrosumergible, algunas de las limitaciones o por lo que se decide esa instalación es por la configuración del pozo, las cargas de contacto, la construcción del pozo. Habría que evaluar varios elementos, pero sí es posible asentar una bomba dentro de la tubería, bajan la varilla,
bajan la bomba y se pone un anclaje Sí. especial. Igual le escribí a Carlos que nos puede compartir su correo y con gusto pues podemos Sí, contactarlo. Ujú, podemos conversar un poco más del tema, sí. claro. Wilmar pregunta, criterios para asignar el gradiente de presión. Bueno, de hecho, no sé si en este momento ven mi pantalla. Sí, Ah, digamos, con el programa TWM estamos limitados. ¿Sí? Hay solamente dos valores, el valor calculado libre de gas y el valor calculado libre de gas y el valor a partir de los fluidos de producción. Entonces, en ese caso, es iterativo con el programa TWM, con el programa TAM. Si ustedes ven un segundo mi pantalla, eh, tenemos varias opciones para hacer la estimación de ese gradiente. De hecho, lo habíamos mencionado que íbamos a hacer algo y se me pasó por alto también un poco por el tiempo. No sé si tengamos tiempo, Merly, 5 minutos para mostrar algo aquí. sí, sí. Todavía hay algunas preguntas, pero no sé si quieres contestarla o vemos de una vez la animación, como tú prefieras. Sí, hay aquí, digamos, un elemento para el programa, el TAM. A diferencia, como les decía, TWM tiene solamente una opción, calculada el gradiente libre de gas y calculado el gradiente de manera iterativa, es decir, el usuario entra y cambia ese valor. Con el programa TAM tenemos cuatro opciones. Uno es de la prueba del gradiente libre de libre de gas, perdón. Luego hay un gradiente a partir de las mediciones eh, del peso de las varillas en el fluido, ¿sí? Cuando se hace prueba de válvulas, del, de las pruebas de producción que han sido asignadas. Por supuesto, es un valor que a veces, digamos, hay que hacerlo muy ajustado si se tiene una, una información de producción, y hay una opción de ingresarlo. Entonces, el criterio básicamente es que nos ayude a llevar la línea del FO, del nivel de fluido, con la línea de carga en carrera ascendente. Ese es básicamente el criterio principal que vamos a utilizar para modificar ese gradiente. Ahora, con el programa TAM tenemos más opciones y consideraciones que nos ayudan a hacer el análisis. ¿Ok? Si quieres seguimos, Merly, y ya vamos viendo ahora otras cosas. Vale. Carlos Reyes comenta o pregunta, en las unidades de menos de un stroke, ¿cuál sería el Sí. método más efectivo para obtener carta dinagráfica? Armarse de mucha paciencia. Lo digo por experiencia, algunos de las personas que nos acompañan hoy son operadores de pozos de crudo pesado, en donde la operación implica velocidades de bombeo por debajo de un stroke por minuto. En este caso, el asunto está, si ustedes ven las celdas de carga, ellas no traen, como en otros tiempos o en otros tipos de equipos, un elemento que relacione la posición. Esto básicamente se hace a partir de la información de aceleración, se hace una integración de los datos y se obtiene a partir de la información de aceleración, información de velocidad, y a partir de la información de velocidad, información de posición. Entonces, cuando los sistemas operan tan despacio, ese cambio, ese cambio de aceleración, digamos que no es perceptible o no es tan fácilmente perceptible para los sistemas de medición. La recomendación es esperar un tiempo. En mi caso particular hemos tenido que esperar hasta 12, 15 minutos para que el sistema registre una carta. Una vez empieza a hacer la grabación de los datos, ya el sistema pues lo va a registrar, pero hay que, digamos, esperar a veces un tiempo prudente. La recomendación es esperar que el sistema pueda hacer el reconocimiento de ese patrón. Ok. Adelante. Gustavo. Sí, buen día, Gustavo, por aquí. Si me Gustavo permites. sí, claro que sí, Gustavo. Me parece muy conveniente que nos colabores. Gustavo es miembro ingeniero de Comiter. Y bueno, cualquier precisión que tú nos puedas ayudar, bienvenida. Bueno, para complementar el comentario o la respuesta a Carlos Zurita con respecto, bueno, a Carlos Reyes, perdón, con respecto a las mediciones en bombeo, unidades de bombeo con velocidades muy, muy bajas.
Sí, en efecto, es bastante difícil para el acelerómetro hacer el cálculo correcto de la distancia o de la embolada basado en velocidades tan bajas, pero vale la pena resaltarle a Carlos que él puede tratar de cambiar el método de integración de la aceleración dentro del TAM. Y si le puedes mostrar, por favor, cuando vas al TAM, buscas la carta de la gráfica, vas al Raw Data, y en Raw Data tienes un botón a la derecha que se llama Reprocesar, donde puedes encontrar diferentes métodos para el cálculo de la aceleración. Se puede hacer un clic. No vamos a hacer el reprocesamiento nuevamente, pero métodos como el histogram, que es la opción tercera, puede funcionar mejor. Algo que también le puede ayudar es no seleccionar automáticamente la prueba de válvulas, ya que el programa utiliza precisamente los valores de aceleración para detectar cuando la barra pulida está detenida y comenzar a hacer mediciones de prueba de válvula en vez de tratar de o intentar graficar la carta de gráfica. Entonces, quizá para esas unidades tan lentas vale la pena no seleccionar esa última casilla que dice detectar automáticamente pruebas de válvulas. Y también, si vamos a donde se carga la unidad de bombeo en Edit, hay una casilla de selección también justo debajo de la unidad de bombeo, donde le pedimos al programa que no intente hacer las pruebas de válvulas automáticamente. Es conveniente deseleccionar esta casilla cuando se tiene unidades de bombeo con velocidades tan bajas, y además de una vez cuando se tenga la data adquirida, si no se logra hacer un procesamiento correcto de las cartas, porque, repetimos, es difícil hacer el cálculo de distancia o la integración a velocidad y distancia con respecto a valores de aceleración tan bajos, cambiar o tratar de modificar los filtros o métodos de integración de aceleración. Y probablemente el método de histogram funciona un poco mejor. Era ese el comentario, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ok, muchas gracias. Alejandro Ortiz comenta, buenos días, gracias por la presentación. No le quedó claro bajo qué condiciones es mejor utilizar celdas de carga de 30 o 50.000 libras y sobre cuáles utilizar un transductor WPRT. Ok. Bueno, básicamente la celda de carga de 50.000 libras la utilizamos para pozos, digamos, cuando las cargas exceden las 30.000 libras. Las cargas medidas en el pozo, esto normalmente está asociado con la profundidad del pozo. La profundidad del pozo, entre más profundo, pues vamos a tener que instalar, para lograr la misma producción, una unidad de superficie de mayor tamaño. Y las cargas pues van a ser mayores porque vamos a tener mayor cantidad de varillas también en el fondo. Y bueno, entonces el criterio para utilizar la celda de carga de 50.000 libras es básicamente cuando el sistema excede estas cargas por encima de las 50.000 libras, no llegado a pozos profundos, como decía, y operaciones con unidades de largo recorrido, unidades Rotaflex o unidades convencionales 1280, 2560, pero está dado con la operación del pozo, ¿no? Entre mayores sean las cargas, pues vamos a tener que hacer un uso del transductor de carga de 50.000 libras. Ahora, el transductor de barra pulida yo lo puedo utilizar a manera de referencia. En todos los pozos eso es lo que tradicionalmente se hace por su facilidad de instalarlo. Se instala de manera muy rápida en el pozo, se hace una verificación y en muchos campos se hace como a manera de verificación, y si se detecta o se sospecha de algún comportamiento errado en el pozo, simplemente se instala la celda de carga. Básicamente la facilidad de instalación es lo que brinda una oportunidad de instalación del transductor de barra pulida. Y para verificación y descarte se utilizan ya las celdas de carga de 30.000 y las celdas de carga de 50.000. Hay que tener en cuenta también que para la instalación de este tipo de dispositivos se genera un espaciamiento adicional en el pozo, ¿no? Entonces tenemos con la celda de carga de 30.000 libras, tenemos un espaciamiento de 4 pulgadas
adicional, y con la celda de carga de 50.000 libras tenemos un espaciamiento de 5 pulgadas. Aquí utilizamos un gato hidráulico en donde nos ayuda a posicionar. Normalmente estas celdas de carga de 50.000 libras se utilizan o se instalan en espaciadores que están permanentemente instalados en el pozo, por debajo de la grapa. Desafortunadamente no tengo aquí un elemento para la identificación, pero el hecho de tener que generar un espaciamiento adicional todo el tiempo, pues nos va a variar las condiciones en el pozo, sobre todo si son pozos que producen gas. El espaciamiento, generar un espaciamiento adicional de 5 pulgadas puede hacer que la bomba se llegue incluso a bloquear por gas, ¿no? Entonces, siempre se mantiene ese espaciador por debajo de la grapa, y el ajuste de ese espaciador se hace a partir de unos elevadores, un elevador hidráulico, a partir de los gatos que tiene esta celda en la parte, digamos, inferior. Se utiliza presión hidráulica aquí para separar estos elementos y poder absorber o tomar las cargas desde el pozo, ¿sí? Entonces, normalmente en pozos en donde las cargas superan las 30.000 libras. Podemos, si aún no es suficiente, podemos conversar en otro espacio con la persona que está realizando la pregunta. Ok, con mucho gusto, Carlos. Si nos compartes tu correo, por favor, pues te contactamos y te ampliamos la información. Pregunta Carlos Redondo. Su pregunta es, si se ajusta el gradiente en el TAM, presumo que el TAM dice en el SAM-TAM, ¿se ajusta la carta a 0? No, en el SAM no, porque, digamos, en ese caso, digamos, para el cálculo de las cargas, ¿sí? No es suficiente con ajustar el gradiente, porque aquí la incidencia que tenemos es directamente términos de gravedad en la ecuación, ¿sí? Este ajuste. Es decir, si nosotros ajustamos aquí el gradiente, que estas cargas se modifiquen automáticamente aquí. Pero resulta que la consideración del gradiente que no tiene el SAM, el controlador SAM, esa consideración es a partir de los cálculos de la carta de fondo, ¿sí? de los términos en la ecuación, las derivadas parciales de la ecuación, que no consideran la gravedad, el efecto de gravedad sobre la sarta de varillas. Entonces, en ese caso, modificando el gradiente, lo único que vamos es a ampliar o reducir la altura de la carta, esta altura, la distancia que hay, pero no hace la corrección al 0. Aquí tendríamos que calcular esa presión hidrostática y el efecto que tiene sobre el área seccional. No sé si en las nuevas versiones, posiblemente las nuevas versiones haya una corrección. Hay todo un desarrollo a partir de eso en el paper 25416 del doctor Lee, donde explica, digamos, cuál es la corrección que debería hacerse para esa condición. Pero modificando el gradiente no nos lleva a la condición, ni siquiera el damping, en este caso ni siquiera el damping es suficiente. El factor de amortiguamiento en las cartas no es suficiente para hacer la corrección. Y hay algunos pozos en donde coinciden las cartas, es decir, uno hace la medición o el SAM, el sistema con la celda de carga, coinciden básicamente porque no hay una variación considerable en esas condiciones, ¿no? Ok. Te hago un par de preguntas más y cerramos el espacio por el día de hoy. Pregunta acá un usuario, una persona, las cargas negativas en un dinagrama, además de ser generadas porque no se tiene en cuenta el efecto de la gravedad, son efecto de la fricción por la desviación del pozo y fricción por presencia de sólidos en la bomba. Bueno, hay una precisión que hacer, ¿no? Y es que el ecomíter sí considera, el sistema ecomíter sí considera los efectos de gravedad. Entonces, siempre que tenemos cargas por debajo de la línea de 0, son cargas asociadas a fricciones en el pozo. Fricciones por la construcción del pozo, fricciones por la varilla fluidos, por ejemplo, cuando son viscosos, ¿no? Entonces, ese elemento que estábamos viendo ahí, lo que mencionábamos hace unos minutos, es para una condición particular de los controladores, de algunos controladores de bombeo. En el sistema ecomíter sí viene incluido el factor de gravedad, la corrección de factor de gravedad para la sarta. Entonces, siempre que tengamos
siempre que tengamos esa cargas por debajo de la línea de cero, pues vamos a tener factores asociados a fricción excesiva en el pozo. Entonces, utilizamos los elementos del factor de damping. Claro, hay que hacerlo de una manera proporcional, y uno de los webinars que viene a futuro está centrado precisamente en esas cargas que no son o que no puede calcular la ecuación de onda y cómo se deberían, digamos, ajustar, ¿no? Hay un límite también para eso. Ok, perfecto. Y Ignacio comenta, los HT que se operan vía remota se calibran igual que los que se operan con cableado. Exactamente igual, tienen un setup set que está, digamos, con el mismo criterio, y el sistema también nos genera una alerta cuando lo ubicamos de manera errada, es decir, ponemos la celda de manera inversa, al revés, la instalamos en el pozo, y cuando están descalibrados. Pero de la misma manera tiene un valor de calibración, ¿sí? Un valor de calibración para la determinación del correcto funcionamiento del sistema. Perfecto. Bueno, Fauner, con esta información o con este último comentario cerramos la sesión del día de hoy. Pues no sin antes darle las gracias a las personas que nos han acompañado este día, pues a través también de sus preguntas y sus comentarios. Y nos gustaría invitarlos a visitar nuestro sitio web, tanto el de la academia, donde tenemos diversas opciones de capacitación, también nuestra página principal y el canal de YouTube, en donde, como hizo mención Fauner, allí tenemos varios webinars que pueden ser de su interés para los temas relacionados al levantamiento artificial. Allí encontrarán temas desarrollados por nuestros distintos expertos en levantamiento. Y bueno, no nos queda más que darles las gracias. Ahí les estoy dejando los enlaces. Vamos a dejarle aquí los enlaces para que cuando deseen, pues nos visiten. Igual tienen nuestro contacto allí para que nos puedan contactar a través de nuestro correo o de las distintas opciones que tienen allí. Bueno, Fauner, muchísimas gracias y seguimos en contacto y trayéndoles próximamente un webinar para toda la audiencia. Allí están los enlaces. Muchas gracias a ti, Merlimar, y a las personas que participaron en nuestra sesión del día de hoy. Cualquier comentario, inquietud adicional, aquí está nuestro correo, que es sales@upcoglobal.com. A través de ese correo ustedes nos pueden enviar sus notas, comunicaciones, solicitudes, y con mucho gusto estaremos atendiendo todas sus preguntas y requerimientos. Bueno, muchas gracias, que pasen excelente día.